Hola, ¿cómo están? Soy Pilar Montes de Oca y les doy la bienvenida aquí a Algarabeando en TV UTLAP. Un espacio lleno de ideas, de palabras, de sentido, de historias, de ciencia, de curiosidades, de lenguaje y de muchísima algarabía. En esta ocasión se tienen que quedar con nosotros porque hay cosas que no se pueden perder. Primero, ¿qué onda con el brasier? La historia del brasier, de los pechos y del amor de los hombres hacia los pechos. ¿Por qué les gustan tanto? Y por último, hablaremos de 1973, un año ya muy lejano, pero un año digno de recordar. No se vayan, quédense, esto es Algarabeando. No cabe duda que los pechos son el ejemplo fehaciente de que los hombres sí pueden estar en dos cosas al mismo tiempo. Y díganme ustedes si no, son dos poderosas razones para que los hombres nos volteen a ver a las mujeres. ¿Cuántas mujeres, piensen, no utilizan esa arma secreta para fascinar a los hombres? Y es que es cierto, en la antigüedad y desde que la historia es historia, las mujeres desarrollamos estas glándulas mamarias, dicen los antropólogos, para lograr atraer a los machos. Y piensen ustedes, cuando nosotros éramos homínidos y andábamos a cuatro patas, pues obviamente, como muchas otras especies, era el trasero la manera de atraer a los hombres, a través del trasero. Pero cuando nos erguimos, cuando tomamos una postura erguida, entonces ese trasero ya no fue tan prominente. El trasero se formó de una forma protuberante, pero hizo que cuando nos veamos de frente, y como el sexo entre los homínidos ya era cara a cara, es decir, somos la única especie que tiene sexo cara a cara, entonces pues necesitábamos dos razones para atraer a los hombres. Y entonces la naturaleza, la adaptación al medio, la evolución o como quieran ustedes llamarle, logró que se formaran estas protuberancias permanentes, no como en otras especies que solamente son protuberantes cuando están lactando, sino permanentes. Y en estas prominencias o digamos protuberancias encontramos pues sexy, calentura, cachondez, atractivo, seducción. Hay muchas cosas que tienen que ver con estas. Incluso hay historias un poco encontradas. Por una parte se dice que en los países del norte, los que más consumen leche son mucho más susceptibles en climas fríos a que les atraigan los senos de las mujeres. Mientras que en climas calientes, donde hay sol y entonces no se necesita consumir tanta leche porque hay más vitamina D. Recuerden que la vitamina D es la que hace que se fije el calcio. Y en los países nórdicos pues no hay sol y por lo tanto necesitan tomar más leche. En los países tropicales como Brasil o como Cuba pues no es tanto los pechos sino los traseros, los glúteos, los que logran o los que proponen que las mujeres sean atractivas. Pero los pechos dicen mucho más, mucho más. Hay brasieres y hay sostenes y hay una gran historia del brasier que está aquí en Algarabía, la ingeniería del brasier, desde dónde nace el brasier y por qué antes solamente eran blancos, cómo se utilizó el corset durante tantos y tantos años que dejaba a las mujeres pálidas y desmayadas y histéricas, ¿no? Y luego cómo nos hemos ido liberando de ese sostén y cómo es esta gran felicidad y liberación cuando llegamos a nuestra casa y nos quitamos el sostén y decimos, ahora sí, soy libre. Todo esto lo pueden encontrar en Algarabía. No se olviden, en algarabía.com, la ingeniería del brasier. Millones de años antes del diluvio, el mundo estaba en llamas. Eso decía Gilgamesh hace miles y miles de años, porque cuando el mundo estaba en llamas, había dragones.
Y de eso vamos a hablar ahora. Estas serpientes, animales mitológicos, monstruos de 1000 cabezas que escupen fuego y tragan cenizas. Este animal entre mitológico y fantástico que ha conmovido a miles de culturas, desde la azteca hasta la china, hasta la india, hasta la cultura occidental, los celtas, todos, en todas las culturas hay un dragón. Y hay un dragón que la verdad que da muchísimo miedo. Acordémonos de cuentos como el de la princesa Aurora, la Bella Durmiente, que estaba custodiada por un dragón que aventaba llamas. Y como les decía, el dragón es el único animal mitológico que está en todas las culturas. Hay dragones de todos tipos. Hay dragones espirituales, terrenales, dragones de leyenda, e incluso hay un dragón o dragona que se casa con un burro en la película de Shrek y se hace una especie como de parodia, el sarcasmo acerca de la leyenda, porque la leyenda está ahí en todos lados. Ustedes piensen en un hombre medieval, un hombre que vivía lejos de cualquier medio de comunicación, donde no había ni siquiera cartas. Era un mundo iletrado y de pronto le decían que en el otro lado del mundo había un animal que se llamaba elefante y que tenía una gran trompa, y del otro lado del mundo, del otro había un tigre de Bengala que tenía rayas y que era un gran gato, y el europeo ahí sentadito en medio de la campiña francesa se imaginaba que era tan incierto y tan fantástico el animal elefante que el animal dragón, que el animal ornitorrinco o que el animal tigre. No tenía por qué ser uno más feasible que el otro. Por eso los dragones fueron uno constante en muchísimas culturas. Había gárgolas, había dragón de las nieves, estaba famosísimo Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. También el dragón europeo, que pues seguramente está en el lago Ness, en Escocia o en algunos otros lugares. Los griegos tenían al basilisco, este dragón que se repetía a sí mismo. Y también está por allá el cuélebre que Gilgamesh ya mencionaba, y también el dragón tibetano o coreano o el año del dragón, que es el año que celebran los chinos, donde siempre lo celebran con un dragón. Así que apaguemos la llamarada del dragón. Y sí, vamos a viajar en el tiempo y en el espacio, como les decía, hasta 1973. Un año que realmente vale la pena recordar porque pasaron muchas cosas. Obviamente los Estados Unidos estaban perdiendo la guerra de Vietnam a pasos agigantados. Una crueldad absoluta, una guerra que la verdad causó miles de muertes y no se llevó a nada. También tuvieron una guerra los de Egipto con Siria e Israel, algo que les recuerda hoy en día y nos suena parecido. Por ahí estaban los generales latinoamericanos, estaba Pinochet, estaba obviamente Perón en Argentina, Pinochet en Chile, Papadopoulos en Grecia, todas estas dictaduras tan famosas en los años 70 que hicieron que mucha gente viniera a México. Muchos chilenos y argentinos llegaron a México. Cuando yo era niña, por ejemplo, había muchas oleadas de gente que llegó a México, intelectuales y gente muy capaz. También se construyeron grandes cosas, por ejemplo, el puente del Bósforo en Estambul, Turquía, y las Torres Gemelas, esas que se cayeron después en el 2011. La Universidad Autónoma Metropolitana se fundó este año por Luis Echeverría Álvarez. En la cultura y el entretenimiento había muchas cosas. Por ejemplo, se fundó la Casa de Ópera de Sydney en Australia, y también se habían muerto en ese año los tres grandes Pablos. Pablo Neruda, el poeta, Pablo Casals, el músico virtuoso violonchelista, y Pablo Picasso. El mismo año se murieron los tres. Y en el cine, bueno, muchísimas cosas pasaron en el cine del 73. El Golpe, la mejor película. Si ustedes han oído la musiquita de tararara, tararara, bueno, pues es del Golpe, una película que causara emoción, dirigida por Roy Hill y protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, que eran los galanazos de la época. También estaba American Graffiti. George Lucas también hacía cine antes de Star Wars, y un cine muy interesante, por ejemplo, este de American Graffiti, y nada menos y nada más que El Exorcista, la película que cambiaría la historia de las películas de terror y con los efectos especiales más aterradores de la historia. También por ahí
En México estaba el largometraje El Castillo de la Pureza con Claudio Brook, donde pues pasaban cosas muy siniestras y muy sórdidas. José Alfredo Jiménez se muere, nada menos y nada más que el rey, que sigue siendo el rey. Por ahí estaban los álbumes de Kiss, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, estaba El amor traicionero de los Babies, pregúntale a sus papás si se acuerdan de él, y también estaba Stevie Wonder ya haciendo de las suyas. El primer celular que nadie conoció, el primer celular estaba ahí ya en la historia. Martin Cooper hace la primera llamada en celular en el 73 y también por ahí hay una cibernovedad, las microcomputadoras que bueno, obviamente ocupaban toda una sala de estar o todo un cuarto. ¿Quién nació en este año? El futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, el boxeador ganador Oscar de la Hoya, el futbolista brasileño Roberto Carlos, Adrien Brody, ¿no? Y también Mónica Seles. ¿Y quién se murió este año? Pues nada menos y nada más que Tintán, como les decía, todos los Pablos Nerudas y también Ana Manañi, una gran actriz. 100 pesitos del 73 que compraban, pues compraban muchísimas cosas porque el papel higiénico costaba 99 centavos y una parrilla eléctrica 124 pesos. Esto es 1973, un año ya hace 41 años, así que no se dejen apantallar. Las cosas a veces son más viejas de lo que parecen o sobre todo más antiguas. Y esto lo encuentran en pararecordar.mx. Pues esto fue todo por esta ocasión, pero por favor, acompáñanos en el siguiente programa de Algarabeando, donde seguramente ustedes se van a divertir mucho más de lo que se divirtieron en esta ocasión.